Vivimos en un mundo donde cada árbol, cada río y cada especie nos recuerda que la naturaleza no es un recurso infinito, sino la base de nuestra existencia. En este capítulo vamos a explorar cómo el cuidado del ambiente se conecta con nuestra vida cotidiana, con la sociedad que construimos y con el futuro que queremos dejar a las próximas generaciones. Bienvenidos a un capítulo más en el Reino de Moravia. Hoy nos acompaña Adrián Antonio Arias Mateusi, licenciado en Ciencias Biológicas con especialidad en Botánica de Campo. Es apasionado por la naturaleza y su impacto en nuestra vida cotidiana. Hola Adrián, bienvenido y gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Disculpen, pero surgió un inconveniente técnico con el audio, pero seguí hablando tranquilo Adrián, que esto lo vamos a utilizar como una excusa para un segundo encuentro. Los productos de la educación pública, eso también tiene que ser una guía para nosotros, devolverle a la sociedad lo que la sociedad en su momento invirtió para formarnos a nosotros. Así que bueno, gustoso trato de día a día cumplir eso. Muchas gracias. Y para aprender de tu inspiración personal, ¿cuál fue tu primer encuentro con la naturaleza que te marcó? Bueno, yo crecí justamente viendo esos documentales, ¿no? Y me acuerdo que viste, cuando vos sos chico, obviamente vas formando tu personalidad y todos los pibes dicen yo quiero ser futbolista, yo quiero ser médico. Bueno, a mí yo quería imitar justamente a todos esos monstruos, a todos esos grosos. Y me acuerdo que obviamente veía los programas por televisión, no teníamos los adelantos tecnológicos que tenemos ahora, y muchas veces yo los grababa en las viejas cintas de VHS y siempre me gustaron. Y bueno, trataba de traspolar esos conocimientos que adquiría o sea, lo que más disfruto es hacer trabajo de campo, hacer relevamiento de campo, estudiar a la flora en su hábitat, estudiarla científicamente, relevar taxonómicamente y poder establecer pautas sobre cuáles son las especies que van a florecer más, cuáles son las que van a fructificar más, cuáles son las interacciones biológicas entre las plantas y los demás seres vivos, ¿no? Ya sean los insectos o animales vertebrados, como pueden ser muchas aves. Bueno, un poquito todo lo que eso engloba la botánica de campo, que es la botánica naturalista, que hay que distinguirla de la ingeniería agronómica, porque la ingeniería agronómica también tiene los mismos conocimientos que nosotros, pero el ingeniero agronómico, el ingeniero agrónomo, perdón, eh, es un sujeto formado para justamente abastecer las necesidades de un modelo económico con base a la agricultura extensiva y la economía primaria. Nosotros tratamos de estudiar, de hecho nosotros estudiamos a las plantas en su hábitat natural y tratamos de preservar esos hábitats naturales para justamente después evitar interacciones ambientales negativas. Así que desde chico, un poquito tratando de imitar a todos esos monstruos, a todos esos grosos, sobre todo a David Bellamy, que fue un excelente botánico, contemporáneo, inglés. Bueno, obviamente estudié la botánica en todas sus ramas, ya sea en la rama morfológica, sistemática y también la paleobotánica. La paleobotánica es el estudio de aquellas plantas que ya se han extinguido,
o que formaron parte de un orden natural primitivo, antiguo. Por ejemplo, ciertos helechos que han convivido desde la época de los dinosaurios, estamos hablando de 350, 450 millones de años de antigüedad. Bueno, también me especialicé en paleobotánica y realizo actualmente trabajos de intercambio científico con otros colegas. Nosotros en Argentina, sobre todo en la Patagonia, tenemos muchísimos yacimientos paleontológicos botánicos y bueno, no, realmente somos un paraíso en lo que respecta al cono sur y mundial también, como referencia a yacimientos paleobotánicos. Y las plantas, o sea, el estudio de las plantas es fundamental porque vos pensás que si no existiesen plantas no existiría ningún otro tipo de vida, incluyéndonos a nosotros, ¿no? La vida humana. A veces nosotros los humanos somos muy soberbios o pecamos de muchísima soberbia de pensar que somos la especie dominante. Bueno, somos una especie más, interactuamos, toda forma de vida es útil, toda forma de vida de por sí es valiosa y hay que preservarla, y más los vegetales que son los que generan las condiciones ambientales específicas para poder permitir otros tipos de vida, ¿no? Vos pensás que si no hubiese plantas no habría oxígeno respirable. Y obviamente si no hay oxígeno respirable no habría vida posible. Eso es cierto. Mm, ¿Qué descubrimiento en tu carrera te hizo decir, esto es lo mío? O sea, Los paisajes naturales, la flora autóctona, eh, la interacción de las plantas autóctonas. También, vos también lo sabés, yo además de mi título universitario, yo soy profe de geografía y vos no podés estudiar la botánica sin relacionarla con otras ciencias como la antropología, por ejemplo. Bueno, vos pensás que nosotros en Argentina y en realidad en toda América Latina, en realidad en toda América, ¿no? Porque sucede lo mismo en la América del Norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Nosotros antes del choque de civilizaciones europeas, americanas, nosotros todo el continente americano contaba con muchísimas civilizaciones originarias. Bueno, las civilizaciones originarias per se tenían una relación muy fuerte, muy estrecha con la flora. De hecho, hay muchísimas leyendas que así lo atestiguan. La más conocida es la leyenda de la flor del ceibo, que es una leyenda guaraní, del pueblo guaraní, que habla de la indiecita Anaí, así como también tenemos la leyenda del molle, la leyenda del chañar. Bueno, un poquito estudiar a las plantas también nos es muy útil para comprender la evolución de las sociedades originarias, de las culturas originarias, de los pueblos originarios, antes, ¿no?, del choque cultural con la civilización europea, en nuestro caso española puntualmente. Pero siempre me llamó la atención las plantas en su estado natural y justamente cómo las plantas ayudan a mejorar y hacer un poquito más llevadera y más dulce la vida de muchos pueblos originarios. Por ejemplo, todos los pueblos originarios del norte, quechuas, collas, huichis, al algarrobo le dicen, por ejemplo, los quechuas al algarrobo le llaman tacu yurash, que en quechua significa el árbol, el árbol. ¿Por qué el árbol? Y porque obtienen todo del algarrobo. Obtienen leña para calentarse o para construir una cabaña, obtienen refugio en un día de tormenta, obtienen una comida que es estrujando las vainas de algarrobo, producen una harina muy rica que puesta a fermentar genera una comida muy muy rica, obtienen una bebida que es el licor de algarrobo o trulca que le dicen en las provincias del norte. La flora está básicamente asociada a la vida de toda la sociedad en general, no solamente de los pueblos originarios, sino también de la sociedad moderna, ya sea rural como urbana misma. sí, eso también me recuerda con respecto, bueno,
a la yerba mate. Claro. Bueno, se construyó una gran economía alrededor de esa planta. Y me mencionaba de la algarroba Sí. que sí, dicen que hacen la bebida que me estaba diciendo. El algarrobo le llaman trulca, que es el licor, es un licor, es la fermentación de la chaucho, de la vaina del algarrobo, y genera un licor que es como un aguardiente, que es, bueno, obviamente es una bebida espirituosa, es una bebida como el vodka para los rusos, ¿no? Para el pueblo ruso, es una bebida espirituosa que genera, digamos, calor en días de frío. Obviamente también se asocia mucho a las creencias y a los ritos de los pueblos originarios, se utiliza mucho en ciertas festividades y forma parte de un acervo cultural, ¿no? Muy marcado en provincias del interior, tal vez no tan presente, aunque ahora sí, por suerte y afortunadamente, ¿no? Con la revalorización de todas nuestras raíces originarias, esto por suerte está siendo cada vez más valorado. Pero inclusive también las plantas exóticas que han traído los europeos, que son las actualmente conocidas como plantas aromáticas o medicinales, por ejemplo el diente de león, que es un yuyo mal llamado maleza. Maleza sí es un término despectivo hacia una planta. En cambio, yuyo no, yuyo es un término cariñoso, justamente es una voz quechua también, que significa planta bendecida o planta noble, ¿no? Que obviamente los quechuas utilizaban los yuyos para justamente producir un efecto positivo en el cuerpo de una persona, muchas veces de sanación. Digamos, cabe aclarar que el 80% de las especies vegetales producen enzimas que van a producir algún tipo de efecto sobre nuestro organismo. Muchas veces es un efecto negativo, pero otras positivo. En realidad, como bien, y ahí se desarrolla toda una parte espiritual también, eh, las plantas no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, el ricino, que es una planta tremendamente tóxica, con una toxicidad muy marcada en todas sus partes, ya sea hojas, flores, tallos y frutos también. En altas dosis es una planta extremadamente tóxica que inclusive puede causar la muerte, ¿no? Pero en dosis bajas es una excelente planta medicinal. Por ejemplo, es depurativa, es emenagoga, es digestiva, es una planta que ayuda mucho al trato digestivo y estudios recientes, porque afortunadamente la botánica en sus orígenes, digamos, el primero que empezó a estudiar botánica es Teofrasto, un griego, uno de los tantos sabios griegos del periodo de la Grecia oscura, ¿no? La Grecia homérica. Después, bueno, obviamente sus conocimientos fueron pasando por la Edad Antigua, por la Edad Media. Los monjes en la Edad Media desarrollaron la herbolaria, que obviamente la gente se curaba con plantas, ¿no? Y el principio activo de muchos fármacos, de muchas drogas farmacológicas hoy, salen de una planta. Por ejemplo, nos duele la cabeza y ¿qué es lo que tomamos? Una cafiaspirina. Bueno, la cafiaspirina o la baiaspirina contienen salicina. ¿Sabes de dónde proviene la salicina? De la corteza de los sauces y de los álamos. O sea, forma parte intrínseca de la corteza de los sauces y los álamos, que son la familia botánica de las salicáceas. O sea, es muy, muy importante el desarrollo de la botánica y de la herbolaria en sí. Bueno, hoy un poquito se está volviendo a eso, ¿no? A volver a curarse de manera natural, a volver a curarse de manera natural. Y como te decía, el ricino en altas dosis es una planta que puede llegar a producir la muerte, pero en pequeñas dosis es un excelente curativo. Lo mismo el tomate, como todas especies de la familia de las solanáceas. Vos te comés un tomate verde y probablemente termines con una enorme indigestión o problemas si es que tenés algún problema
físico de base, como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes. Bueno, podés llegar a tener o a pasar un momento difícil, complicado, pero el tomate perfectamente maduro es un fruto riquísimo y encima con sus grandes dosis de licopeno es un excelente preventivo anticancerígeno, sobre todo para nosotros los hombres, ¿no? Porque es un excelente preventivo del cáncer de próstata. Vos todavía sos chico, pero ya cuando llegás a los 40, así como en las mujeres, obviamente, después de cierta edad, siempre son más propensas a desarrollar cáncer en sus órganos específicos, como pueden ser las mamas, como pueden ser los ovarios. Bueno, nosotros los hombres somos muy propensos después de los 40 a desarrollar cáncer de próstata. Bueno, el tomate, que es una, aparte es una fruta riquísima y sumamente nutritiva, es excelente para prevenir el cáncer de próstata y otros tipos de cáncer, y además es un excelente multivitamínico y un antioxidante, retrasa el envejecimiento, lo cual es muy bueno. Ahora que me contás del tomate, recuerdo, no sé, ahora lo tomamos como una anécdota, pero en Europa, eso es lo que escuché, en Europa dicen que el tomate era de clases, dice, para diferenciar la clase, porque viste que el tomate lo llevaron de Europa de América a Europa y allá dice que cuando la primera vez que lo empezaron a consumir las clases nobles, los, altas aristocracias, dice que se empezaban a envenenar esa gente. Se envenenaban y decían que el tomate era una fruta venenosa. Pero después se dieron cuenta que la clase baja no le pasaba nada. Y llegaron a la conclusión que era por la vajilla que utilizaban los nobles, hacían como una reacción química el tomate y esa vajilla, y eso producía el envenenamiento. Y Claro, como los pobres utilizaban vajilla de porcelana, de barro o de o de madera, cera. y así a ellos no le pasaba nada. Claro, tal cual, tal cual. En cambio, los nobles lo utilizaban o de bronce, o de cobre, o de plata, o bueno, o en algunos casos de oro. Que bueno, es una interacción. Bueno, justamente el licopeno y las diferentes enzimas, la solanina, la solanosodina, que son típicas de las familias de las solanáceas, al contacto con ciertos tipos de metales, sí, claramente puede llegar a producir una reacción alérgica o realmente una reacción química negativa en el organismo humano. Pero sí, sí, eso es así, tal cual, tal cual. Pero bueno, el mundo de las plantas es fascinante. El mundo de las plantas, y más el mundo de las plantas autóctonas, ¿no? De las plantas silvestres. Por eso a mí siempre me llamó la atención la preservación de los ambientes, la preservación de los ecosistemas naturales y justamente intentar generar una interacción armónica entre la sociedad urbana o las sociedades urbanas y los ambientes naturales. ¿Y qué opina de en Perú? Viste que en Perú los indígenas utilizan la ayahuasca, no sé si es un hongo o qué, pero no sé, en algún lado dice que está mal visto, ¿viste? En otros países está mal visto lo que hacen en Perú con ese hongo, creo. Bueno, mira, a ver, es un tema largo y trillado para hablar. Eh, Obviamente muchas culturas originarias utilizan plantas que ellos llaman plantas sagradas en sus rituales o en su forma de, o en su cosmovisión de comprender el mundo. El tema es que ahora se puso de moda y muchos, eh, digamos,
muchas personas con una clara cosmovisión urbana, por una cuestión de moda, nada más que por eso, pretenden justamente someterse a consumir. El ayahuasca en realidad es una planta, es una enredadera, es una trepadora. Es más, haya significa en quechua visión y huasca o huascha es algo que se estira, es un estiramiento, es una trepadora. Después sí hay muchos hongos alucinógenos, pero los hongos no son vegetales. Los hongos son un grupo de seres vivos propios, pertenecen al reino de los fúngidos o reino funga o reino fungi. Son hongos propiamente dichos. Antiguamente sí se creía que los hongos eran vegetales que no producían clorofila, pero hoy ya se estudian tal cual es, que son pertenecientes a un reino propio. Bueno, obviamente muchos sujetos urbanos, con todos los vicios de las sociedades modernas urbanos occidentales, en búsqueda de una contención, ¿no? El, el- el sistema moderno genera individuos alienados, completamente alienados. El capitalismo, bueno, obviamente yo soy marxista, eso lo sabés, adscribo al marxismo dialéctico, al marxismo científico, o sea, mi visión y mi cosmovisión siempre va a ser una cosmovisión de izquierda. Soy muy crítico del capitalismo y del alienamiento que genera el capitalismo en las sociedades modernas, ¿no? Donde todos son sometidos a ser sujetos de consumo y se degrada la condición humana. Entonces, muchas veces, individuos, digamos, sumidos en lo más rancio de la cosmovisión capitalista, pretenden justamente tener una interacción con estas mal llamadas plantas mágicas como para poder tener un escapismo, ¿no? Yo respeto a las comunidades originarias que lo toman como una cosmovisión ancestral. Suelo ser muy crítico de los individuos occidentales modernos que lo toman como un escapismo, cuando justamente yo creo que la reflexión debería ser tendiente a generar una enorme crítica hacia dónde va el capitalismo y sobre todo la etapa actual, ¿no? El postcapitalismo, el capitalismo financiero moderno, donde, bueno, produce personas de desecho y cada vez una minoría más selecta que tiene derecho absolutamente a todo. Me parece que tomar a la ayahuasca y al resto de las plantas llamadas sagradas por los originarios como un escapismo no sería justamente la solución. Pero bueno, también está bueno justamente desde el costado científico esto decirlo y plantearlo. Ahora que tomás ese tema de la sociedad, mm, ¿cómo ves la relación entre la sociedad actual y el cuidado del ambiente? Bueno, hay una concientización, afortunadamente, pero también hay retrocesos. Por ejemplo, el ente impresentable que hoy desgobierna la Argentina no cree en cuestiones ambientales, no cree en el cambio climático. Hay también ciertas cosmovisiones anticiencia. Bueno, yo soy un producto de la ciencia y bueno, observo con gran preocupación que paradigmas del idiota, como Lilia Lemoine, o como Tronco, o como Virginia Gallardo, o como Karen Reichert, que son negadoras de la ciencia, por una cuestión también de resentimiento, ¿no? Obviamente no tienen el nivel intelectual como para comprender lo que sería una ciencia, por lo tanto, la solución más fácil es el escapismo y la crítica hacia el pensamiento crítico y hacia el pensamiento científico, ¿no? Y pretenden suplantar la ciencia con un pseudoesoterismo disfrazado de
prácticas New Age, que también justamente en esto mismo se enmarca este aspecto por la toma de ayahuasca o de diferentes sustancias o sacralizar una planta. Las plantas no necesitan ser sacralizadas, sí necesitan ser preservadas, forman parte de un ordenamiento natural, forman parte de un ambiente natural y poco tiene que ver ese ambiente natural con las cosmovisiones sociales humanas y con las derivaciones sociales humanas de la percepción de lo que debería ser una planta, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento muy complicado, estamos en un momento muy oscuro, tremendamente oscuro. Pero bueno, la ciencia termina triunfando siempre, porque justamente la ciencia nace, el paradigma científico se desarrolla como para poner luz en los momentos de oscuridad, ¿no? Lo que pasa es que ya de por sí es muy complicado aceptar para la ignorancia humana el querer discernir y el querer saber el porqué de las cosas. Mira, hay un libro muy bueno que te lo recomiendo, vos estudiaste para profe de historia, que se llama Sinué el egipcio, que terminó siendo un bestseller, lo escribió en la década del 20, Mika Waltari, que fue un arqueólogo aficionado finlandés, y bueno, tomó para desarrollar esa novela, esa historia, tomó parte de la historia real, porque los protagonistas son personajes reales, por ejemplo, el faraón Akenatón, que fue el faraón reformador, el general Orenbev, que termina fundando la 18ª dinastía, y bueno, Sinué, que es un personaje ficticio. Bueno, Sinué siempre se preguntaba el porqué de las cosas, y muchas veces era reprimido o era justamente criticado por su avidez del saber. La ciencia siempre se pregunta el porqué de las cosas y bueno, obviamente muchas veces los científicos hemos sido denostados o criticados por eso mismo, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio donde día a día nos toca resistir y finalmente siempre la ciencia termina imponiéndose. Eh, Hablando del saber, estuve mirando un poco la noticia sobre la minería vegetal en la provincia de Formosa, que hay una campaña, o sea, empresarial de Brasil que prefiere instalar su fábrica en la provincia de Mendoza. Bueno, tendrán que pasar por Paraguay porque ellos tienen el, no sé ¿De si Mendoza? se, sí, no sé si es la palabra correcta, el monopolio de las aguas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué En opina de eso? Formosa, no en Mendoza. Ah, en Formosa. En Formosa, sí, sí, no en Mendoza. Sí, sí, en Formosa. Eh, ¿Qué opina de esta minería vegetal? Bueno, eh, mira, si contempla la reposición del recurso, bueno, el recurso tranquilamente, si tomamos los recaudos como para reponerlo una vez que utilizamos el árbol, porque para minería vegetal se utilizan especies leñosas, bueno, bienvenido sea si eso mitiga o produce justicia social y movilidad social ascendente por generación de trabajo de calidad, ¿no? Pero tiene que hacerlo el Estado. Ningún privado genera trabajo de calidad y muchísimo menos ningún privado genera preservación de las condiciones ambientales. Cuando el recurso se termina o escasea, el privado levanta todo y se va a depredar a otro lado. Estamos también en un momento complicado porque lo que vos estás contando está en el marco de, mientras nos entretenemos con los goles que hace un muchacho y celebramos como que fuese una causa nacional el pase a 16avos de 23 millonarios, se vendió el Río Paraná.
se concesionó por 25 años el río Paraná. O sea, para navegar el Paraná, que es un recurso propio, no solamente de Argentina, sino también de Brasil y de Paraguay, tenemos que pagarle peaje a una empresa holandesa. Entonces, ambientalmente están sucediendo cuestiones muy complicadas y obviamente lo que sí me preocupa, no veo en la sociedad una crítica sucinta hacia lo que desgraciadamente nos está tocando vivir. Pero bueno, es una lucha que hay que darla, es una lucha que hay que darla y estamos en eso. Te vuelvo a repetir con respecto a la pregunta, si el ejercicio de la utilización de un recurso natural, como es en este caso un leñoso, un árbol, es utilizado para generar fuentes de trabajo, pero contemplando la reposición, ¿qué significa esto? ¿Corto un árbol pero planto otro de la misma especie? Bueno, con un manejo controlado por el Estado, podría llegar a ser una experiencia positiva hacia la sociedad. Bajo la égida de un privado en absoluto, totalmente en contra, porque el privado no va a contemplar estas cuestiones, solamente va a contemplar su margen de ganancia. Bien, gracias por aclarar ese punto. Em, ¿Qué prácticas simples recomendarías para que cualquiera pueda aportar a la conservación? Bueno, primero informarse, que es fundamental, porque en el mundo digital, en el mundo de Internet circula mucha información, pero ¿sabías que el 75% de lo que circula no es verídico? Y bueno, caemos muchas veces en errores propalados eh, por el mismo la dinámica, ¿no?, de la era digital que estamos viviendo. Yo por eso soy un viejo cultor del libro antiguo, ¿no?, del libro de papel, y no justamente del googleo o de Wikipedia, porque la sencilla razón de que un libro es una obra escrita por un sujeto pensante que tuvo que pensar, que tuvo que reflexionar, que tuvo que tomarse su tiempo para, ya sea el tipo de libro que sea, ¿eh? Una novela para entretenerse, una novela de ciencia ficción o un libro de divulgación científica, un documento de divulgación científica. Bueno, primero leer, informarse mucho y después practicar justamente bajo la responsabilidad ciudadana. El derecho a un ambiente sano está contemplado en la Constitución Nacional, la actual Constitución Nacional, la vigente, la reformada en 1994. Tal es así que justamente del derecho a un ambiente sano nacieron en su momento organismos públicos tendientes justamente a hacer valer este derecho. Es el caso de Acumar, por ejemplo, organismo que yo tuve la suerte de integrar. Yo trabajé y gestioné coordinando un programa técnico, que es el programa de promoción de flora autóctona y producción de flora autóctona en viveros públicos, en viveros municipales, desde la Acumar. Acumar significa Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y Acumar nace justamente por un fallo plenario refrendado por la Corte Suprema en el año 2005, y en el año 2006 el entonces gobierno del presidente Néstor Kirchner crea ACUMAR, que es un organismo público que nace para producir justamente políticas públicas tendientes a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, ejercer la ciudadanía responsable es justamente formarse, informarse y realizar acciones puntuales para proteger y tutelar al ambiente, ya sea denunciar a una empresa o a cualquiera que esté perturbando. Perturbar el ambiente puede llegar a ser conectar un caño trucho y producir el desagüe de materia fecal o de residuos urbanos en un curso de agua. Eso Bueno, como había pasado en Frevento, en Entre Ríos y Uruguay.
exacto, tal cual, tal cual. Tal cual. Y pasa también acá mismo, en el conurbano, en nuestro barrio, en la provincia de Buenos Aires. Ya sea un desagüe trucho domiciliario como un desagüe industrial. ¿Cuántas curtiembres que trabajan con tanino y demás metales pesados que suelen ser sumamente tóxicos o venenosos generan un caño clandestino, trucho, para desaguar todo en un curso de agua? Puede ser un río. La contaminación del riachuelo históricamente comenzó así. Bueno, obviamente una acción efectiva es ver eso y denunciarlo. Lo que pasa que, bueno, obviamente pocas veces se ejerce, ¿no? Por un montón de intereses, por miedo muchas otras veces, y también la gran orfandad y las lagunas que tenemos desde lo jurídico legal. Y hoy es más difícil todavía, cuando tenemos un energúmeno que fue votado y elegido presidente, que dijo en su campaña, sin ningún tipo de problema ni ponerse colorado, que una empresa puede tranquilamente, es dueña de contaminar un río. Y tenemos un idiota, idiota de lesa idiotez, porque encima es bruto, por más que tenga, por más que haya nacido en el seno de una familia de dinero, es un bruto, bruto de lesa brutalidad, como es el estúpido de Venegas Lynch, actualmente diputado por La Libertad Avanza, que justamente propuso privatizar el mar y privatizar los peces y ballenas del mar. Bueno, la ballena no es un pez, es un cetáceo, es un mamífero, como vos y como yo, es un mamífero marino. Bueno, obviamente con ese nivel de dirigentes, con esos idiotas cobrando sueldos millonarios, es poco lo que se puede hacer. Sí, y después tenemos las ciudades flotantes en el mar argentino. Bueno, esos son proyectos faraónicos. eh, a ver, los nuevos ricos se caracterizan por sus eternos delirios, ¿no? Yo tengo una frase que es muy mía. Mayor es tu cuenta bancaria, más estúpido, iletrado e idiota sos. Y es así, es verdad, conozco muy pocos ricos inteligentes y justamente conozco muchos ricos estúpidos. O sea, la verdadera riqueza. Mira, yo siempre cuento una anécdota que a mí realmente me fascina. Una de las mentes más brillantes y sarcásticas que dio la historia de la humanidad fue Diógenes, que fue justamente el padre de los cínicos, de los filósofos cínicos. Bueno, cuenta una leyenda que Alejandro Magno, ya sabés quién fue Alejandro Magno, un gran conquistador, pero era muy impetuoso, muy soberbio. Preguntó un día quién era, llegó a la ciudad de Sínode y preguntó un día quién era justamente el hombre más sabio. Y le dijeron Diógenes, pero le dijeron, pero Diógenes es un renegado de la sociedad. Deambula semidesnudo, vive en un tonel y se caracteriza por ser sumamente crítico de sus conciudadanos. Bueno, se decía que Diógenes vagaba en plena luz del día con un farol encendido. Y cuando le preguntaban qué quería con ese farol, Diógenes decía, estoy buscando una persona inteligente. No la puedo encontrar y creo que la lámpara me la ilumine para ver si la puedo encontrar. O sea, era una forma de despreciar a sus semejantes, ¿no? Caían muchas veces en la soberbia de los intelectuales. Bueno, un día estaba Diógenes, vivía en un tonel, en un barril, y se acerca Alejandro Magno, ¿no? Aparte vivía semidesnudo. Y Alejandro Magno, con su armadura de oro, le dice, me dijeron que tú eres Diógenes, el hombre más inteligente. Yo soy el gran Alejandro, conquistador de imperios, reinos y ciudades. Pídeme lo que quieras, te lo puedo conceder. Entonces Diógenes lo mira con desdén, diciéndole, correte que me estás tapando el sol. Sí, Es lo único que te pido, correte que me estás tapando el sol. es Bueno, cierto.
Estamos en una era donde justamente los idiotas son premiados y los inteligentes son castigados. Como ejemplo basta quienes nos gobiernan. Un estúpido, resentido y letrado que ni siquiera pudo cumplir con el rol que todo ser vivo, digamos, estamos formateados para eso. Después la cuestión social es otra cosa, ¿no? Pero ni siquiera pudo reproducirse, producto de sus grandes carencias y de sus grandes taras que tiene como, o sea, para mí no es una persona, para mí es un subhumano el actual presidente. O sea, siento profundo desprecio por el actual presidente. O sea, es literalmente, ¿no? Siento profundo desprecio. Pero bueno, nos gobiernan idiotas. Entonces, cuando un idiota, eso también lo dijo Mahatma Gandhi, ¿no? Eh, si un idiota llega al gobierno, es porque sus votantes están bien representados. Y Karl Marx dijo también, no hay peor pesadilla para una sociedad que los ignorantes y los idiotas lleguen al gobierno. Bueno, hoy por hoy estamos gobernados por ignorantes y por idiotas, lo cual es una conjunción muy complicada. Pero bueno, es un momento de resistencia. La ciencia tiene que resistir y, como te dije, se va a terminar imponiendo. Es muy agradable escuchar, bueno, tanta sabiduría, digo yo. Bueno, te agradezco, te agradezco. Es simplemente, a mí me gusta llamarla pasión. Soy un apasionado de lo que hago y como siempre digo, tengo la suerte de trabajar en lo que realmente estudié y me gusta. Y el placer va más allá de un buen sueldo, quienes los trabajadores del Estado no nos caracterizamos justamente por ser bien pagos o remunerados. Pero bueno, muchas veces los placeres de la vida no pasan siempre, por lo menos es mi caso, ¿no? No pasa siempre por las remuneraciones, sí por los reconocimientos, obviamente. Uno que está acá, como a mí me gusta decir, trabajamos pero porque nos gustaría dejar algo a la posteridad, a los que vienen, ¿no? Al seno de la historia, como quien dice. Em, ya que tú, ya que sos especialista, voy a aprovechar para hacerte esta pregunta. ¿Qué rol juega la botánica en resolver problemas sociales como la alimentación o la salud? Muchos, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, el chañar, que es una leguminosa autóctona, justamente es un árbol, a veces un arbusto, que su composición enzimática tiene muchísimos oligominerales y muchísimos antioxidantes y justamente con extracto de chañar se lo ha utilizado para preparar la famosa super sopa que generó una reversión de estados anémicos muy avanzados, ¿no? En muchas personas. Y después, bueno, obviamente la, los conocimientos y la domesticación en cultivo de una especie ha llegado a generar enormes revoluciones. Vos pensás que la revolución histórica más importante se debe gracias a un vegetal y se debe gracias a una mujer, ¿no? Tan denostadas que han sido a lo largo de la historia las mujeres, que justamente es el nacimiento y el descubrimiento de la agricultura. Fue el hecho más revolucionario de la historia, porque justamente generó que nuestros ancestros dejen y abandonen el nomadismo, cambien de dieta, porque nuestros ancestros eran básicamente carnívoros y eran nómades porque obviamente perseguían los grandes rebaños de grandes mamíferos, ya sean mamut lanudos o ciervos o alces, hasta que, bueno, obviamente en los clanes prehistóricos los roles estaban muy marcados, el hombre cazaba o pescaba y las mujeres
se ocupaban de los quehaceres del clan, ¿no? De la tribu. Bueno, justamente fue una mujer que al tener mucho más tiempo pudo desarrollar muchísimo más el instinto de observación. Bueno, una mujer observó que un grano, que fue la cebada, que fue la primera especie que se domesticó, por así decirla, producía una planta y esa planta podía ser utilizada como comida. Después surgió el pan, o sea, la cebada, el trigo, el centeno, fueron los primeros cereales. Después, bueno, obviamente la humanidad fue evolucionando y descubrió que poniendo a fermentar esas espigas se generaba una masa y esa masa justamente permitía alimentarse. Eso produjo un cambio en nuestra alimentación y también generó el inicio del proceso de sedentarización, donde se abandona el nomadismo, y también tuvo un efecto económico, porque ya la tierra pasó a tener precio. Entonces ahí es donde nacen los ricos y los pobres. Quienes tenían más parcelas de tierra para poder cultivar mayor cantidad de cebada, de centeno, de trigo, pasaron a ser ricos. Quienes no tenían acceso a la tierra pasaron a ser pobres y tuvieron que vender su fuerza de trabajo al rico para que el rico le pague con especies y poder ser alimentados. Bueno, justamente las pirámides no fueron construidas por esclavos, fueron construidas por obreros libres asalariados. ¿Y sabés qué cobraban como salario? Cobraban en especias, cobraban en sopa, que era un mosto de cebada y de centeno, y cobraban en cerveza, que no era la cerveza que tomamos hoy, sino que era una pasta, casi como una mazamorra, donde, bueno, generaba una alimentación altamente proteica, y con eso justamente los faraones le pagaban a los obreros, que eran hombres libres, con contratistas. O sea, el faraón contrataba un contratista y el contratista contrataba justamente hombres libres para construir. Hubo también algunos esclavos, ¿no? Porque obviamente para acelerar el proceso también utilizaban esclavos que generalmente eran prisioneros de guerra. Después de una guerra, después de una conquista, tomaban esclavos y el esclavo también, el esclavo obviamente solamente obtenía su manutención por parte del amo, pero no cobraba salario. Pero la mayoría de los constructores de las pirámides eran obreros, hombres libres que cobraban su salario y lo cobraban en especies. De ahí justamente viene la palabra salario, porque justamente también se empezó a pagar el sueldo con fracciones de sal, que la sal es un mineral que servía o para conservar carnes o para conservar vegetales fermentados. O sea, los vegetales forman parte intrínseca del proceso de evolución histórica de la humanidad. Y mira qué, qué buena explicación y forma parte de nuestra propia historia. Exactamente, tal cual. Em, Voy a aprovechar para hacerte otra pregunta. ¿Tenés alguna anécdota divertida de tu trabajo de campo? Sí, sí, muchísimas, muchísimas. Mira, por ejemplo, una vez yo estaba, en ese momento trabajaba en el Museo Hudson. Yo siempre desarrollé mi actividad y mi labor profesional dentro del Estado, soy un fanático del Estado y un defensor a ultranza del trabajo y de los trabajadores del Estado. Yo, recién recibido, tuve la suerte de ingresar al Museo Hudson como botánico naturalista y yo me caracterizaba siempre. Éramos 4 guías, o sea, por hacer las guiadas de interpretaciones naturalistas, y me caracterizaba por hacer las guiadas más largas. Me acuerdo que un día acampan un grupo de Boy Scouts de la iglesia San Expedito, de Remedios de Escalada, y eran niños y adolescentes. Y bueno, obviamente chicos y chicas muy urbanos, eran de Lanús, de Remedios de Escalada, obviamente estaban tremendamente excitados por el campo,
el Museo Hudson es una reserva de 45 hectáreas. Y me acuerdo que el coordinador de ellos, bueno, hicieron todo lo que hacían los scouts, ¿no? Los trabajos, los nudos, el fogón, y no se dormían. Y eran altas horas de la noche, eran como la 1, 2 de la mañana. Entonces yo le propuse justamente al coordinador, ¿me los dejás a mí? Vamos, y bueno, vamos a contarles una historia y después los vamos a hacer caminar a lo largo de la vera del arroyo Hudson y el arroyo Las Conchitas, donde les quiero hacer reconocer las plantas y, y que vean lo que es el relieve de la pampa ondulada. Bueno, la caminata duró 2 horas y media, hasta las 4 de la mañana. Cuando volvimos, te aseguro que estaban todos palmados, se fueron a dormir y Sergio, el coordinador, me dice, no lo puedo creer, los reventaste a todos. Mirá lo que es el silencio total. Y era la noche sumamente silenciosa y los pibes y las pibas durmiendo mal, pues la verdad que los maté en la caminata. Y como esa tengo muchísimas anécdotas divertidas. La verdad que amo el trabajo que hago, tanto cuando trabajé en el museo como cuando trabajé en Acumar, o mismo ahora que soy coordinador de un programa de biorestauración, más el ciclo de formación integral en el plan autóctona en Almirante Brown, en la Granja Municipal Educativa, que es un lugar que invito a todos los que quieran conocerlo porque es un lugar hermoso. Y bueno, siempre hay anécdotas divertidas y cuando vos realmente amás y disfrutás tu trabajo, la magia sucede. Así que como esas tengo un montón. Y cuando empezás a disfrutar del trabajo ya no se convierte en un trabajo. Exactamente, tal cual, se convierte en parte de vos mismo. Bueno, a mí me pasa eso. Yo la verdad que tengo la suerte de disfrutar de mi trabajo, que desgraciadamente no todos lo pueden hacer. Eh, Poquito por las trabas de este sistema capitalista, de este sistema tan socialmente injusto, ¿no? Pero bueno, confío en que se va a revertir la situación. Esperemos, ojalá que así sea. Y en breve. Bien, si tuvieras que elegir una planta como símbolo de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Muchos, pero elegiría al aliso de río. El aliso de río es un árbol alto, estilizado y sumamente flexible y sumamente resiliente. Resiste tanto los embates de la sudestada como del pampero y tiene la capacidad de autoinventarse, ya que cae una rama, esa rama no se seca, sino que enraiza y genera otros descendientes. Yo creo que soy un poquito así, soy extremadamente resiliente y me parece que la resiliencia es una de las grandes virtudes humanas y tendríamos que tratar de ejercerlas todos, más en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Bien. No te quiero, no te quiero robar mucho tu tiempo, pero es Bueno, un, es una gran experiencia escucharte bueno, con... te agradezco, Sebas. Y estoy a disposición, cuando gustes, estamos acá. Te vuelvo a repetir, también te invito a vos, invito a todos aquellos que vayan a escuchar esta entrevista y que quieran venir bueno, a conocer un poquito la naturaleza, a conocer que la naturaleza empieza en el barrio, empieza en nuestro barrio. Por ejemplo, el arroyo de Solano, eh, el barrio Los Eucaliptos. Bueno, la naturaleza está ahí. La naturaleza está ahí. Muchas veces puede parecer estar un poquito cubierta
un poquito olvidada, un poquito abandonada por la desidia humana, pero la naturaleza siempre está ahí. Así que muchísimas gracias a vos por esta oportunidad, por esta charla, y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Em, para ir despidiéndonos de este gran y valioso encuentro, Adrián, si pudieras dejar un mensaje a las nuevas generaciones sobre el vínculo con la naturaleza, ¿cuál sería? Bueno, fundamental, que se amigue con la naturaleza, que jueguen. ¿Vos sabías que los chicos, las nuevas infancias, tienen miedo y no saben trepar un árbol? ¿Y cuántas veces nosotros de chicos hemos trepado a un árbol? Y es una experiencia hermosa. Bueno, que abandonen, la vida no está en Instagram ni en un celular, la vida está afuera, la vida está justamente en la naturaleza, que es lo que a vos te va a generar un desarrollo en todo aspecto, tanto mental como espiritual como corporal. Y me gustaría despedirme con una copla que es de Don Atahualpa Yupanqui, donde el árbol le habla al hombre y el árbol le dice: ¿por qué me lastimas y me dañas tanto, hermano hombre? Obviamente nosotros muchas veces mutilamos, mal podamos o directamente volteamos a un árbol, ¿no? ¿Por qué me dañas tanto, hermano hombre, si yo acompañé todos y cada uno de tus pasos en esta vida? Cuando fuiste un niño y dabas tus primeros pasos, gateaste y después caminaste de manera vacilante bajo mi sombra. Cuando fuiste un mozo, robaste tus primeros besos al calor de mi follaje. Y cuando te llegue el momento de partir de este mundo y descender a las entrañas de la Pacha, yo te voy a estar abrazando como tu último amigo y tu última morada en este mundo. Bueno, de hecho, cuando nos vamos de acá, nos vamos adentro de un ataúd, de un cajón hecho justamente con las maderas de un noble árbol. Por eso siempre el árbol es ese amigo que te va a acompañar toda tu vida y que nunca te va a defraudar. Fíjate la nobleza de los vegetales que nos regalan oxígeno, nos regalan vida sin pedir nada a cambio. Muchísimas gracias por compartir esto. Gracias a vos. Cuidar el ambiente es cuidar nuestra propia historia. Muchas gracias, Adrián, por recordarnos lo valioso que es el medio ambiente para nuestra existencia. Muchísimas gracias a vos, Eva, y estamos en contacto. Bring me into golden sunlight.